Miren, esta es una vista de frente, frontal, de lo que son los hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, miren, lo que acá está de marrón vendría a ser la corteza cerebral, la sustancia gris, lo que se dice, ¿no? Y de la sustancia gris de la corteza nacen las neuronas que van a ir interrelacionando las partes del cerebro. Entonces, miren, de acá nacen neuronas que van bajando, de acá también, ¿sí? Y se van juntando, y hay diversos tipos de neuronas, algunas que bajan, otras que suben. En lo que es función motora, ¿sí? En lo que es movimiento, ¿cuántas neuronas son las que intervienen? Dos. Nada más que dos. Y miren qué largas que son. Una que va a la corteza del cerebro hasta la médula espinal. Esta es la llamada primera motoneurona, motoneurona superior. Esta viene de arriba para abajo. Una motoneurona de la médula a la extremidad. Esta superior a la médula inferior. Con dos neuronas. Si yo quiero mover mi brazo izquierdo, inicio la orden en la corteza, viene por la primera motoneurona, llega a la médula, segunda motoneurona, y la segunda motoneurona descarga en el músculo y el músculo obedece. ¿Sí? Son dos neuronas normales. Las que intervienen en el movimiento. Entonces, miren, las neuronas motoras recogen la información de aquí, de esta zona, y se van juntando. ¿Dónde creen que habrá más compromiso en los síntomas? ¿Cuando la lesión esté aquí arriba o cuando la lesión esté aquí, donde hay varias neuronas que van bajando? Donde esté mayor cantidad de neuronas. ¿Dónde es? Por acá, ¿no? Por acá. Esta partecita la llamada cápsula interna. Cuando hay lesión aquí, lo que sea, isquemia, hemorragia, tumor, ¿sí? Inflamación. Cuando la lesión es acá, va a dañar varias neuronas de diversas partes del cuerpo. ¿Sí? Entonces es más fácil que haya parálisis de la mitad del cuerpo. ¿Ya? De la mitad del cuerpo. En cambio, si afecta solo de acá, habrá síntomas de la falta de fuerza en la pierna, por aquí de la mano, por aquí de la boca. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿No lo están entendiendo? A esto. Ustedes saben que la función motora, ¿sí? Ya está estudiada en el cerebro. ¿Sí? Esta es la parte interna y esta es la parte que va hacia afuera, ¿no? Entonces, miren, ya se sabe que en la parte interna, ¿a quién inerva? Al miembro inferior. En la parte superior externa, ¿a quién inerva? Miembro superior. Está miembro inferior, miembro superior. Y esta cara externa inferior, ¿a quién inerva? A la cara. Entonces, si la lesión, póngase un tumor, creció acá, ¿qué síntomas tendrá? ¿De la cara o de la pierna? De la pierna. De la pierna. Si acá hubo una hemorragia, ¿qué síntomas tendrá? Del miembro superior. ¿Sí? Entonces, aquí habrá solo síntomas locales. Pero, ¿qué pasaría si la lesión, como les dije, estuviese pues acá, donde ya están todas las neuronas juntas? Habrá más síntomas de parálisis. ¿Sí? Porque aquí están ya pasando los neuronas de la cara, de la pierna, del brazo. ¿Se entiende? Sí. Entonces los síntomas van a depender de dónde está la lesión. Entonces, y otra conclusión. Todas las neuronas que dan movimiento al cuerpo y que están en el cerebro, ¿serán primera o serán segunda motoneurona? Primero. Hemos dicho que la primera motoneurona
va del cerebro a la médula espinal. Toda será primera motoneurona. Ahí no habrá ninguna segunda motoneurona. La segunda motoneurona nace en la médula y de ahí va al miembro superior o de la médula lumbar al miembro inferior. En la cabeza, en el cerebro, todas son neuronas motoras superiores o primera motoneurona. Entonces, cualquier lesión en el cerebro, tumor, hemorragia, infarto, isquemia, dará síntomas de primera motoneurona. Todas las lesiones en el cerebro dan síntomas de primera motoneurona. Por lo que nosotros buscamos el vagismo, la hiperreflexia, la hipertonía. Ya. Muy bien. Miren, por acá tenemos a la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Tu compañera habló que en la isquemia o en la hemorragia, la barrera hematoencefálica se permeabiliza y deja pasar sustancias. Es que, miren, por acá viene la sangre, por el capilar. ¿Sí? Y miren quién forma parte de la barrera hematoencefálica. El astrocito, ¿no? El astrocito. Sus pies envuelven, miren, envuelven al capilar. ¿Sí? Lo envuelven al capilar. Entonces, todas las sustancias que llegan al cerebro, a la parte del cerebro, no pasan al cerebro. ¿Por qué? Porque esta barrera es firme. Así los más no pasan ninguna sustancia a la neurona. ¿Sí? Es una barrera bastante protectora, ¿no? Por aquí viene la sangre y para que pase una sustancia de aquí hacia el tejido cerebral, tiene que atravesar esta barrera, cosa que no es fácil. ¿Sí? Sustancias muy puntuales pasan la barrera hematoencefálica. Pero cuando hay isquemia o hemorragia, esta barrera se permeabiliza y puede dejar pasar sustancias, incluso agua. ¿Ya? ¿Quién forma la barrera hematoencefálica? El astrocito y el capilar, ¿no? Capilar endotelial. Por acá les pongo otra vez, miren, ven la barrera hematoencefálica. Aquí está el vaso, aquí está el astrocito cubriendo al vaso. En esta foto, ¿a quién les quiero mostrar? A la microglia. ¿Por qué hago hincapié en la microglia? Su compañera habló que había inflamación en el ácido isquémico. ¿Qué es lo? ¿Falta de circulación? ¿Cómo hay inflamación? Igual en el ácido hemorrágico también hay inflamación. La microglia es la célula representante, es la embajadora del sistema inmune en el cerebro. ¿Sí? ¿Quién hace? Microglia. ¿O microglia como se llama? Sí. Entonces, la microglia es la representante del sistema inmune en el cerebro. ¿Sí? Es la que hace la función de defender, de actuar frente a algo extraño en el cerebro. ¿Ya? ¿Sí? Esta célula, mira, esta célula que tiene forma, es pequeñita, ¿no? Pues le puedo tirar un microelio. ¿Sí? Acá, ¿no? Esta célula, ¿ya? Esta célula. ¿Sí? Está ahí en el sistema nervioso central. El cerebro también se sabe que ciertas regiones tienen funciones puntuales, ya conocidas. ¿Sí? ¿Dónde está la corteza? ¿Dónde está la corteza? ¿Dónde está la corteza que da el movimiento principal? Aquí, ¿no? En estas dos zonas, ¿no? Aquí, en lo que es de amarillo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí es donde está la principal zona del movimiento. ¿Sí? Entonces, si esta parte se afecta, dará síntomas de falta o menos fuerza en el cuerpo, ¿no? Esto es lo que después hace un rato, el homúnculo, ¿no? El homúnculo de Penfield, o también llamado homúnculo motor. ¿Sí? Ya se sabe que en la corteza, la parte interna da el movimiento a la miembro inferior, la superior externa al miembro superior
y la cara externa inferior a la cara, incluyendo boca y lengua. ¿Ya? Entonces, si se daña esta parte, dará síntomas en la cara. Si se daña acá, el miembro superior. Si es acá, el miembro inferior. ¿Sí? Cualquier lesión, ¿eh? Un tumor, un ácido isquémico, una hemorragia, de acuerdo a la zona, va a dar los síntomas. Entonces, ese es el homúnculo motor, ¿no? Acá le pone homúnculo motor, homúnculo de Petri. Ahí está la primera motoneurona, miren. Miren cuán larga es, ¿no? Recoge la orden de los miembros, miembro inferior, aquí miembro inferior hemos dicho, aquí miembro superior, ¿sí? Aquí la cara, boca y lengua, ¿cierto? Entonces miren, las neuronas recogen información, las órdenes de acá, y se van juntando, miren, se van juntando. ¿Cómo se llama esta partecita? ¿Se acuerdan? Cápsula interna. Se van juntando y viajan juntas. ¿Sí? Viajan juntas. Llegan a la médula, al bulbo raquídeo. Cuando van a llegar a la médula, ¿qué hacen? Se pasan al otro lado. Seguimos con primera motoneurona. Esta es la llamada decusación, ¿no? Decusación. Como viene por las pirámides, también a la primera motoneurona se le llama vía piramidal. ¿No? Vía piramidal. Pasan al otro lado y llegan a la médula. ¿Sí? Y de aquí nace la segunda motoneurona, en la médula dorsal, al miembro superior. Sigue bajando la primera motoneurona, llega a la médula lumbar, al miembro inferior. ¿Sí? Miren qué larga que es la primera motoneurona, ¿no? Entonces, con esta anatomía, si la lesión está en el cerebro derecho, ¿dónde estarán los síntomas de pérdida de fuerza? Izquierdo. En el cuerpo izquierdo. ¿Por qué se explica? Por este cambio de posición, ¿no? Si viene por la derecha, pasa a la izquierda. Y los que vienen por la izquierda, pasan a la derecha. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Entonces, cualquier lesión en el cerebro dará síntomas de la lesión de primera motoneurona. Paminsky, hiperreflexia, o sea, reflejos aumentados, hipertonía, o sea, rigidez del músculo, lejía, de grande grupo muscular, dará la lesión de primera motoneurona. Muy bien. Ahora, como estamos hablando de problemas vasculares, es necesario hablar de los vasos sanguíneos cerebrales. Miren, el cerebro que está aquí, sí, el cerebro que está aquí, recibe sangre de dos grandes sistemas, de dos grandes circulaciones. La llamada circulación anterior y la llamada circulación posterior. ¿Quién es la arteria que representa, que lleva la sangre a la circulación anterior? La carótida. ¿Cuál carótida? La carótida interna, que tiene que ser la interna, la que se mete al cráneo, por dentro. Porque la externa, que es esta, se va por fuera del cráneo. Esa no irriga el cerebro. La que irriga el cerebro es la carótida interna. Esta de acá, ¿no? ¿Sí? La carótida interna. Esa carótida interna va a dar las ramas, ¿no? Va a dar las ramas de las arterias cerebrales, tanto anterior como la cerebral media. ¿Sí? En cambio, la circulación posterior que viene de las vertebrales y forma la arteria basilar va a dar origen a las arterias cerebrales posteriores. Entonces hay tres arterias: cerebral anterior, cerebral media, las dos vienen de la carótida interna, y la cerebral posterior que viene de la arteria basilar. ¿Así estamos? ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a la arteria comprometida, los síntomas van a variar. ¿Sí? Los síntomas van a variar.
dibujito que está acá, ¿sí? Este dibujito que está acá es para mostrarles una estructura llamada polígono de Willis, que habrán escuchado, habrán leído mientras leían ácido isquémico, no hace más. Miren, el polígono de Willis son las partes terminales de las ramificaciones de las cerebrales, tanto de la circulación anterior como posterior. Esta es la parte posterior, ¿ya? Acá está, este debe ser el cerebelo, ¿sí? Aquí estamos con el tronco cefálico, ¿sí? Estamos con el tronco cefálico, este es el médula todavía, ¿no? Muy bien. Miren, la arteria vertebral, tanto derecha como izquierda, que vienen por atrás, por la columna vertebral, forman a la arteria basilar, ¿sí? La arteria basilar. Esta es la circulación posterior de las vertebrales, de atrás. Entonces miren acá cómo la basilar da origen a las cerebrales posteriores. Cerebral posterior. ¿Sí? Cerebral posterior. O sea, son dos arterias cerebrales posteriores, la derecha y la izquierda. Cerebral posterior. Esta de sangre envía a la cerebral posterior. ¿Ya? Miren aquí cómo viene la cerebral media, pero la carótida interna, que da origen a la cerebral anterior. A ver, ¿cómo estamos en el sifón? La carótida da origen a la comunicante posterior, son dos comunicantes, ¿ya? Las comunicantes posteriores comunican las cerebrales posteriores con la circulación anterior. Aquí me refiero a las cerebrales anteriores que están aquí debajo. ¿Sí? Cerebrales anteriores están acá. Y las dos cerebrales anteriores se comunican con una sola comunicante anterior. ¿Sí? Con una sola comunicante anterior. Entonces, en conclusión, ¿quiénes forman el polígono de Willis? Son siete arterias. Vamos contando. Dos cerebrales posteriores, ¿sí? Dos comunicantes posteriores, dos cerebrales anteriores y una comunicante anterior. ¿Sí? Una comunicante. Dos cerebrales posteriores, dos comunicantes posteriores, dos cerebrales anteriores y una comunicante anterior. Son dos cerebrales posteriores, dos comunicantes posteriores, dos cerebrales posteriores, comunicantes posteriores y una comunicante anterior. Hay 5. Claro, dos cerebrales posteriores, dos comunicantes, dos cerebrales posteriores, dos comunicantes posteriores y una comunicante anterior. ¿Por qué? Porque el polígono de Willis es un circuito que puede auxiliar como una ruta alterna de irrigación sanguínea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supongamos, ¿no? Supongamos. Se tapó la arteria de acá. ¿Sí? O acá. Se tapó. Entonces, la sangre que viene por acá, ya no va a llegar. Pero este tejido, ¿de dónde puede recibir sangre? La sangre puede venir por acá, dar la vuelta y irrigar por acá. Es un circuito alterno, porque todo está en un solo circuito. ¿Sí? Entonces, el polígono de cuando está íntegro, cuando está limpio, sin placas de ateromatosis, puede dar irrigación sanguínea a aquellas zonas que están sufriendo por sangre, como el ácido isquémico. Para eso sirve el polígono de Willis, porque va a brindar un soporte circulatorio a las neuronas que están circulación alterna. sufriendo por sangre. Porque si estoy en un lado, se abre por el otro. Si me cierra con una puerta, se abre el otro. Te abren otra puerta o una ventana. Un portón. Ay, no. Soporte de ayuda para dar sangre de forma alterna a alguna zona que está isquémica.
¿Sí? Yo le digo, ¿no? Si por ejemplo está tapado, ¿qué le digo? Está tapado acá. ¿Sí? Si se tapó acá, donde viene por acá sangre, no va a circular. ¿Por dónde puede venir? Por acá no va a venir sangre. ¿Por dónde puede venir? A la vuelta, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Para eso sirve, para dar un circuito, para dar un soporte. Entonces, bien, son siete arterias las que forman el polígono de Willis. Cerebrales posteriores, comunicante posterior, cerebral anterior y una comunicante anterior. Que la comunicante anterior es esta, ¿verdad? Esta es la única comunicante anterior. Ya. Las demás son dos. 2, 4, 6, 7. Dos comunicantes posteriores. Dos Tu cerebrales. compañera habló de ACV isquémico, ácido trombótico, cardioembólico y lacunar. ¿Sí? Miren. Doctor, son dos comunicantes posteriores, Sí. dos cerebrales posteriores Sí. y una comunicante anterior. Sí, y dos cerebrales anteriores. Dos cerebrales anteriores. Sí. Ahí está, pues. Bien. Miren, en el ACV, si leen el Farber va a decir ACV isquémico de grandes arterias, de pequeñas arterias y el cardioembólico. ¿Sí? El de grande arteria es el llamado aterotrombótico. ¿Por qué? Porque en las grandes arterias es común que se formen estas placas de grasa dentro de la arteria. ¿Sí? Miren esto. ¿Sí? En estas arterias es donde se forma, esta es la carótida, ¿no? Por ejemplo, la carótida común, la carótida externa, la carótida interna. Miren, entonces acá, ¿no? Miren cómo esta placa de grasa está obstruyendo la luz de la arteria. Entonces este mecanismo de ácido isquémico será el aterotrombótico o aterosclerótico. ¿Sí? Ya. Y miren, ¿dónde está ubicada esta placa de ateroma? ¿En la parte larga de la arteria o en la bifurcación? En la bifurcación. Lo que decía su compañera, ¿no? Está más común en las bifurcaciones, a 2 centímetros de nacimiento de la carótida. ¿No? La carótida interna. ¿Sí? Ahí está, miren bien. Ateroesclerótico, placa de ateroma, placa de grasa. Entonces, conforme se va tapando, el paciente va teniendo síntomas, pues, ¿no? A veces sucede que estas placas de grasa se puede desprender una porción de grasa y quedarse esta porción de grasa atrapada más arriba. Esta es la llamada ateroembólica, ¿no? Arterio-arterial, porque está ocurriendo dentro de la arteria, no cardioembólica, sino arterio-arterial. O sea, dentro de la arteria, ¿sí? Se ha roto una placa de grasa y se queda atrapada más arriba. Esta es la arterio-arterial. ¿Sí? ¿Ya? Ateroembólica, arterio-arterial. Entonces, este es el mecanismo del ACV isquémico de grandes vasos. Hablamos, compañeros, de pequeños vasos. Aquí están los pequeños vasos. ¿Sí? También se ha visto que en las arterias de pequeños vasos, ¿cuáles son los pequeños vasos? Las arterias perforantes o llamadas penetrantes, que están cerca a los ganglios basales. ¿Ya? También se ha visto ahí que puede haber microateromas, placas de microaterosclerosis. Entonces, cuando el ACV isquémico ocurre aquí en estas arterias, se llama arterias de pequeño vaso. En otro libro lo van a encontrar como ACV isquémico lacunar. ¿Ya? Entonces, lacunar es el de pequeños vasos, el de arterias penetrantes o perforantes. ¿Cuál es su mecanismo común? Los microateromas. ¿Sí? Microateromas. ¿Sí? Microateromas. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ACV isquémico, aterotrombótico, aterosclerótico de grandes vasos, de pequeños vasos o lacunar. En cambio, el ACV isquémico, el llamado cardioembólico, cardio del corazón, indica que el émbolo, que el coágulo, ha venido no de la arteria,
sino de lejos, del corazón. Pero miren las partes del corazón que puede dar coágulos de sangre libres, que pueden circular. Del corazón, ¿cuál es la parte que más coágulos puede originar y formar émbolos? La aurícula izquierda. ¿Sí? La aurícula izquierda. Especialmente cuando hay esta arritmia, fibrilación auricular. ¿Sí? ¿Sí? Cuando hay esta arritmia de fibrilación auricular, la aurícula no contrae, ¿no? Hace esto, fibrila. Y al fibrilar, hace que la sangre no circule como debe ser. Entonces, usted sabe que sangre que no circula es como el barro que se alimenta, puede formar coágulos. ¿Sí? Entonces, si hay esta arritmia, la sangre no circula como debe ser y empieza a formar coágulos. Y en un momento estos coágulos pueden salir y llegar a la arteria cerebral, ¿no? Y quedarse atrapadas en la arteria del cerebro. Ese es el cardioembólico, que viene un émbolo de coágulos de sangre desde el corazón. Esa es la parte más común que da émbolos. Si leen el POR, también va a decir que hay émbolos que pueden venir de prótesis valvulares, ¿sí? Puede venir del ventrículo que no se mueve, incluso del callado aórtico, ¿no? Del callado, ¿no? Pero no olviden, la parte más común que da émbolos y que salen a circular, ¿cuál es? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda, cuando hay Fibrilación auricular. ¿Sí? Es el cardioembólico. Es el cardioembólico. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ¿no? Sí, doctor, sí. Este es el polígono de Willis, miren. Ahí está, ¿no? ¿Lo ven? Dos cerebrales posteriores, dos comunicantes posteriores, dos cerebrales anterior y una comunicante anterior. Ahí está el polígono de Willis, ¿ya? Pero esta figura les he puesto no solo para mostrarles el polígono de Willis, sino para mostrarles estas aneurismas, o que son como chupitos, ¿no? Que sale la llanta. Estos son aneurismas, aneurisma acá, otro aneurisma acá, otro aneurisma acá, otro por aquí, ¿sí? Los aneurismas. Si se dan cuenta, igual que en la placa de ateroma, ¿dónde están más comunes los aneurismas? ¿En qué parte? ¿En la parte larga o en las bifurcaciones? Bifurcación. ¿Dónde están? En las bifurcaciones. Ahí son más comunes los aneurismas, ¿sí? Que son como chupitos que le sale a la arteria. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de tener aneurisma? Que se puede romper, ¿sí? Se puede romper y dar sangrado cerebral, o sea, dar una CV hemorrágica. Dar una CV hemorrágica. Y un aneurisma, cuando se rompe, ¿qué produce? ¿Qué tipo de ACV hemorrágico? El subaranoideo. O sea, estos aneurismas se suelen romper y la sangre suele circular por alrededor del cerebro. Hemorragia subaranoidea. ¿Sí? Se dice que los aneurismas, cuando son menos de 1 centímetro de diámetro, tienen menos riesgo de sangrado, y cuando son más de 1 centímetro tienen más riesgo de sangrado espontáneo. Tuvo cólera, se le subió la presión. Si es un aneurisma más de 1 centímetro, está débil la pared, se puede romper fácilmente, ¿no? Y sangrar. ¿Sí? Entonces los aneurismas cerebrales son la principal causa de hemorragia subaranoidea, que es un tipo de ACV hemorrágico. ¿Hasta ahí estamos? Y por mala suerte, los aneurismas cerebrales es más común que en hombres o mujeres. ¿Y los mismos sexos? En mujeres.
¿Qué? Mucho piensa, pero ¿No? Bueno, que un aneurisma que se va a romper, ¿cómo avisa primero? Dolor de cabeza, ¿no? ¿Se rompe el aneurisma? Yo tengo Se desploma. ¿Qué dice el paciente? Doctor, se quejó de dolor de cabeza y después se desmayó. ¿Le empezamos a evaluar? el aneurisma principal causa de Síntoma de hemorragia cerebral. ¿Sí? ¿Ya? Y no se olviden, los aneurismas más de 1 centímetro son los que más se rompen. O cuando hay hipertensión que se le eleva, o hay un sobreesfuerzo, o alguna cólera, alguna emoción, puede romper el aneurisma. ¿Ya? Estas fotitos, estas son resonancias. Aquí estamos mirando desde arriba, ¿sí? Desde arriba, y aquí estamos mirando de frente. ¿Ya? Sí. ¿Por qué les pongo esta fotito? Porque miren, la arteria cerebral anterior, que estaba por acá, ¿se acuerdan? ¿Qué parte del cerebro irriga? Solo ese que está de azul. La cerebral anterior. ¿Sí? Mejor dicho, ¿a qué parte del cuerpo irriga? ¿Del movimiento? inferior. Al miembro inferior. Porque por acá está el miembro inferior, ¿se acuerdan? ¿Sí? Este que está de verde, ¿quién creen que es? La cerebral media. Miren cuántos territorios tiene la cerebral media. Pues con la arteria cerebral media se tapa, el paciente viene con grandes síntomas marcados. ¿Sí? Viene con síntomas marcados y más síntomas. En cambio, miren, este que está de amarillo es la cerebral posterior. Lengua. ¿Sí? ¿La cerebral posterior de quién venía? La arteria basilar. Entonces, si se dan cuenta, la arteria basilar, que es la circulación posterior, ¿a quién da origen? A la cerebral posterior. Entonces, la circulación posterior, ¿cuánto irriga? Este pedacito. ¿Todo lo demás de quién es? De la circulación anterior, ¿no? De la carótida interna, que da rama a la cerebral anterior y a la cerebral. Sí, por eso que cuando se tapa la carótida es devastador, pues, ¿no? ¿Cuánto cerebro irriga? ¿Cuánta muerte cerebral va a haber, no? Muerte neuronal, perdón. ¿Ya? En cambio, esa es la isquemia de la gran arteria, ¿no? En cambio, cuando es hemorragia por aneurisma roto, la sangre suele diseminarse por acá, ¿no? Por los espacios. Solanoideo, ¿no? Por acá se pinta, ¿no? Por acá se pinta. Sí, por acá se pinta, de blanco, ¿no? De hemorragia solanoidea. En cambio, cuando es hemorragia por hipertensión, cuando es parenquimatoso, o sea, dentro del parénquima cerebral, la causa más común de ACV hemorrágico intraparenquimatoso, ¿cuál es? La hipertensión. La hipertensión puede romperse por aquí, puede romperse aquí o puede romperse aquí. ¿Sí? Son zonas comunes, ¿no? Intraparenquimatoso. Entonces ya estamos hablando de dos formas de ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico intraparenquimatoso y la hemorragia subaracnoidea. Entonces, es obvio, pues, ¿no? Si se le rompe la arteria en esta zona, le da síntomas de la miembro superior y de la cara. Si la hemorragia ocurre aquí, en esta zona, le da síntomas del inferior. Si la hemorragia ocurre por aquí, cuando las neuronas están juntitas, le dará pues síntomas de las neuronas del miembro superior inferior, del miembro superior y de la cara, porque están juntándose. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y todas ellas dan síntomas de primera motoneurona. Muy bien. Entonces, en los tipos de ACV, como bien dijo su compañero o compañera, ¿cuál es la forma más común de ACV? El isquémico. Miren, hasta 85%. Y el restante son ACV hemorrágico, en sus dos formas. El intraparenquimatoso y el subaracnoideo. De los tipos de ACV hemorrágico, ¿cuál es el más común? El intraparenquimatoso. El intraparenquimatoso, que es por hipertensión, ¿no? Y menos común es la hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien.
Esta ya pues la voy a pasar, ¿ah? Sí pasa. Sí, no necesito. Sí pasa. Sí, ya sé. Cuando ocurre el servicio isquémico, hay gente que la arteria se le va tapando, o se le tapó, y de pronto ¡pum! Repercutió solito. Eso se llama artritis isquémico transitorio. Doctor, lo traigo porque mire, no puedo ver el brazo, ya hace 10 minutos, pasan 2 horitas, doctor es recuperado. Eso es un día que decimos, ¿no? Es un día. Un accidente isquémico transitorio. Se puede manifestar como falta de fuerza Menos de una hora. o pérdida de visión, porque afecta la arteria retinal. Ahí dice enfermedad. En cambio, cuando ya pasan las horas, en lugar de mejorar, está con más pérdida de fuerza y es un ACV isquémico establecido. ¿Sí? Ahí está, esta es la clasificación de Farrera, ¿no? El ACV isquémico de grandes vasos, ¿cuál es el mecanismo? Arteriosclerosis, ¿no? La placa quedó. El ACV isquémico de pequeño vaso, llamado lacunar. ¿Mecanismo? También suele ser los microateromas. El otro ACV isquémico, el cardio embólico, ¿no? ¿De qué parte del corazón? Aurícula izquierda. De aurícula izquierda cuando hay FA. Y acá está la clasificación que da el Argente, ¿no? ACV, el más común, el isquémico, no se olviden, el menos común, el hemorrágico. Dentro del isquémico está el aterotrombótico, que es de grande vaso, el cardioembólico, que es del corazón, el lacunar, que es de pequeño vaso. Y el ACV hemorrágico está el subaranoideo, que es el menos común, y el más común, el parenquimatoso. Y hay formas, ¿no? El que afecta a todo el óvulo, en la parte profunda del cerebro, de la sustancia blanca, el que está en el tronco o en el cerebro. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes para el ACV isquémico? Hipertensión. Sabemos que el hipertenso acelera el proceso aterosclerótico. La diabetes, que facilita la aterosclerosis. El tabaquismo favorece la aterosclerosis. En el ACV hemorrágico, parenquimatoso, ¿cuál es el factor de riesgo más común? Hipertensión. La hipertensión. ¿Sí es la hipertensión? ¿Sí? Y la edad, ¿no? La edad. Más edad, más. ¿Y del subaranoideo cuál es el factor de riesgo? Los aneurismas. Los aneurismas cerebrales, ¿no? Llamados aneurismas saculares. Muy bien. Aquí está lo que dijo compañera, ¿no? Que está en la unión, ¿no? Como le dije. En las bifurcaciones es más común las placas de ateroma, ¿no? La placa de ateroma. Muy bien, vamos a pasar. Esto es lo que le dije, ¿no? Las placas de ateroma, las placas de grasa en la arteria podrían desprenderse y dar embolias arterial. Dentro de la arteria va a ser así que vais a quedar atrapado, ¿no? ¿Ya? La otra forma de ACV isquémico, el que viene el coágulo del, bueno, el llamado cardio embólico. ¿De dónde se vienen las embolias? De la aurícula izquierda con fibrilación auricular. El de pequeño vaso, ¿cómo se llama el de pequeño vaso? Lacunar. Igual, ¿cuál es su mecanismo? Las microateromas, ¿no? Microateromas. ¿Y qué arterias afectan? Las llamadas perforantes o penetrantes. ¿Estas arteritas dónde están? Por acá, ¿no? En los ganglios basales, ¿no? En los ganglios basales, ¿no? O por el campo cerebral.
Ahí está, ¿no? En el infarto lacunar, el pequeño vaso tiene que ver los micro, como les puse la figurita, ¿no? ¿De acuerdo? Los factores de riesgo más común para ACV isquémico, ¿cuál es? Hipertensión, igual es para lacunar, ¿no? La hipertensión. La diabetes también, ¿no? La dislipidemia, el colesterol, el triglicéridos. Tu compañera que habló de fisiopatología de ACV isquémico, ¿no? Se rayó. Y lo hizo muy bien, lo ha hecho muy bien. Incluso habló de valores de perfusión cerebral. ¿No? ¿Sí? Mírenme, ¿cuánto debe ser el flujo en el cerebro de sangre? 20 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido cerebral por cada minuto. Cuando es menos de eso, las neuronas sufren, empiezan a sufrir por glucosa, por oxígeno, por movimiento, ¿no? Y ella habló bien claro, ¿no? Se interrumpe el flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que le va a faltar a la neurona? Oxígeno, glucosa. Entonces, ¿qué pasa con la neurona y la mitocondria? Le va a faltar producción de ATP. Ese es por un lado, ¿no? Le va a faltar producción de ATP. Saben que el ATP se usa para intercambiar sodio, potasio en la bomba biónica de nuestra celular. También ella habló de este término, que no lo podía pronunciar al inicio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí me acuerdo? Pero sí, estaba dentro. Y si ya, Se pasó. Nadie se dio cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la sustancia que habló ella que tenía que ver con la toxicidad? El glutamato. Pero el glutamato es exceso, porque todos tenemos glutamato en el cerebro. Incluso el glutamato tiene que ver con nuestra memoria, con nuestra capacidad cognitiva. Pero cuando hay en exceso, ¿cuál es el problema? Que se va al receptor N-metil de aspartato. A este receptor, el glutamato, cuando hay en exceso, lo sobreestimula. Entonces, este receptor, cuando se sobreestimula, ¿qué hace con el receptor? Se abre en la membrana celular de las neuronas y empieza a entrar grandes cantidades de calcio dentro de la célula, y el calcio dentro de la célula activa proteasas, lo que ella decía, enzimas destructoras, ¿sí? Y empieza a destruir los componentes de la célula. ¿Sí? Este problema, ¿no?, del glutamato, que estimula los receptores NMDA y aumenta el calcio intracelular. Y por otro lado, está viendo la producción de radicales libres, que esto daña más a la membrana y al ADN. Miren, a la par que va siendo el problema de falta de oxígeno, ¿quién se activa al otro lado? La microglia, ¿no? La microglia, el sistema inmune. Y empiezan a aparecer los leucocitos, los macrófagos que están por ahí. ¿Y qué empiezan a producir? Mediadores inflamatorios, ¿no? Y empieza a haber inflamación. Miren, el ACV isquémico, que no es por infección. ¿Cómo que hay inflamación? Porque también se activa el sistema inmune, ¿sí? Y se da la cascada y muerte por apoptosis. La apoptosis es muerte programada, ¿no? Se autoprograma la célula a morir. ¿Ya? Entonces lo resumió muy bien su compañera ahí en 3 o 4 láminas. Sí. Se rayó. Ahí está, ¿no? Ahí está lo que le digo, ¿no? Se interrumpe el flujo sanguíneo, falta de ATP, se altera los sodio y potasio, se libera el glutamato, se activa el receptor NMDA y aumenta el calcio intracelular en él. Y se activan las enzimas, ¿no? Y citocinas preinflamatorias. Ahí está, ¿no? Lo que le dije al inicio. ¿Quién es la representante del sistema inmune del sistema nervioso? Microglia, ¿no? O microglía, como esa compañera, ¿no?
Se sabe que esta microglía se activa de forma temprana, precoz en el acto isquémico, y es la que llama a los leucocitos y liberan las sustancias inflamatorias. Y el problema es que la inflamación, por un lado daña pues, ¿no? lo que encuentra, pero la inflamación hace permeable a la barrera hematoencefálica y puede haber edema cerebral. Miren quiénes producen inflamación. No solo los leucocitos y los macrófagos, también el endotelio y la propia microglía, ¿no? Microglía. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Ya el Carreras. Se habla por ahí, esto lo dice Carreras, que hay unas sustancias tipo interleucina 10 que intenta hacer, ¿qué cosa? Antiinflamación. ¿No? Intenta hacer antiinflamación por este mecanismo, ¿no? Produciendo la fosforilación del NF-κB. ¿Cuál interleucina? 10. La 10, ¿no? La 10. ¿No? Miren, por un lado, el cuerpo está bien. Esto es importante que se acuerden. La penumbra isquémica, ¿sí? ¿Sí? O sea, la arteria viene acá y se tapa. ¿Sí? Esta parte que irriga directamente la neurona, se va a morir esa neurona, porque depende directamente de esa arteria que está llegando. Es el llamado núcleo del infarto. ¿Sí? Pero el tejido del núcleo del infarto, lo que está a su alrededor, ¿sí? Si bien no recibe sangre de su arteria principal, pero ¿de quién está recibiendo sangre? Del polígono de Willis. Entonces, esa penumbra son neuronas que están todavía activas, ¿sí? Pero a un metabolismo más bajo. ¿Sí? Es importante porque la penumbra. Porque la penumbra, si yo utilizo algún mecanismo de romper el coágulo que está tapando la arteria, ¿no? Si yo saco ese coágulo, la sangre va a volver a circular y esa penumbra se recupera. Y la neurona vuelve a funcionar y evita que quede secuelado. Vuelve a mover el brazo, vuelve a mover la pierna, empieza a hablar más claro y empieza a caminar. Pero la penumbra, las neuronas que están ahí, sufriendo por sangre, pero activas, tienen un tiempo de vida. ¿Cuánto es el tiempo que yo debo actuar para que esa penumbra sea rescatable, sea viable? Porque si me paso esa hora, haga lo que haga con ese coágulo, se lo rompa, ya esas neuronas se han muerto. ¿Saben cuánto tiempo es? 4.5 horas, ¿no? O sea, en esas primeras 4 horas y media, mejor dicho, en esas 4 horas y media de empezar la isquemia, si yo actúo rápidamente, podría salvar al paciente de una secuela y recuperar sus neuronas que están en penumbra. ¿Sí? Entonces, si se reperfunde, la neurona recibe sangre, glucosa, oxígeno, vuelve a funcionar. Pero no el núcleo, sino lo que está a su alrededor. ¿Sí? Entonces, ¿quién ayuda a que esa penumbra se mantenga viable? La circulación del polígono de Willis, la circulación colateral. ¿Ya? Hay medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que rompen los coágulos y se llaman medicamentos trombólíticos. Alteplase, por ejemplo. O si es de grande arteria, el cirujano cardiovascular entra como una guía, entra por acá y jala el coágulo, ¿no? Y lo saca y se reperfunde. Eso se llama trombectomía. Muy bien. Ahora, ¿podría haber ACV isquémico de las dos partes del cerebro? ACV isquémico. Y que sea igualito en los dos lados. Si fuera por cromo va a ser difícil. Si fuera por placa de ateroma, difícil, ¿no? Por un embro es difícil que salgan dos coágulos igualitos, ¿no? ¿Cuándo puede ocurrir eso?
en una hipotensión severa o en un paciente que está en paro cardíaco, ¿no? Si puede estar en shock o en hipotensión severa o paro cardíaco, es obvio, pues no, la sangre no llega al cerebro por los dos lados, derecho, izquierdo y tanto anterior como posterior. Entonces es una isquemia difusa o global. Entonces puede estar en paro, ¿no? Mientras más demoramos en sacarlo del paro, puede quedar secuelado, ¿no? Porque esas neuronas están sufriendo por sangre y puede quedar vegetal, como es la gente. Pero si pasa mucho tiempo ya no se... Igual, si puede estar en shock o en hipotensión severa y no hago nada por levantar la presión, esas neuronas van a sufrir por sangre y puede quedar, si se recupera, puede quedar secuelado. Doc, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que ya se dé una muerte cerebral? El paro cardíaco, la idea es recuperarlo antes de los 8 minutos. Después de los 8 Mientras minutos ya pasa, es sí. muerte cerebral. Sí, mientras más demoras, más secuela queda, ¿no? Entonces, para el paro cardíaco, siempre se da chance de 10 minutos máximo, Ya si se recupera los 10. ¿no? Claro. Ya. ¿Ya? Ahí pierde. Y depende del paro, depende de la causa, pues, ¿no? Ya no es útil. Entonces, eso, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, es importante eso porque ¿quién recibe al paciente tomar la presión arterial? El personal de enfermería. Entonces, avisar, ¿no? Mientras la cola, mientras reclama que no la tiene, ya está en paro, ¿no? Está en paro, ¿no? Haciendo maniobras, ¿no? Entonces, miren, cuando hay este tipo de problemas de paro cardíaco, hipotensión grave, ¿cuáles son las zonas del cerebro que más sufren? ¿Las que están cercanas o las que están más lejos? Las que están más lejos. Son llamadas zonas de frontera, zonas limítrofes. ¿Dónde están estas zonas limítrofes? Por acá, ¿no? Por cerca del cuerpo estriado, ¿no? En la periventricular, el hipocampo, ¿sí? El hipocampo y el cerebelo, especialmente las células de Purkinje. Son las neuronas o las células que más sufren cuando hay hipotensión, porque son las partes más lejanas y les llega menos sangre cuando la presión está baja. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Yo no sé si tiene fármaco. Bien. Ay, o sea, oye, somos 5 nada más. Bien, vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. Porque Esto ya hemos hablado de hemorragia. ¿Te gusta el espacio de la diapositiva? sí, doctor. Pero 4 de la... Entonces, la otra semana ya vienen preparados a exponer, ¿ya? Sí, doctor. Ya hemos repartido, ¿no? Ya hemos repartido. Entonces, la otra semana toca insuficiencia renal crónica.